saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me estén acompañando y juntos estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos del 8 al 20. Y leo yo de la Biblia de las Américas como acostumbro este pasaje que dice así. En la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal: hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha hecho saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron, glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Oremos. Padre, gracias te damos en este día. Te agradecemos por la oportunidad de poder seguir estudiando tu palabra en estos acontecimientos, Padre, del advenimiento del Señor Jesucristo. Señor, gracias porque nuestro Señor Jesucristo vino a un mundo, Padre, controlado por el pecado, para traer esperanza y traer salvación a todos nosotros los pecadores. Te amamos y te agradecemos por tu palabra. Permite pues que cada uno de nosotros podamos, Señor, seguir adelante, amándote, honrándote, haciendo lo que va de acuerdo a tu santa y bendita voluntad. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, seguimos con la serie, ¿verdad? Personajes del advenimiento del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a hablar sobre los pastores. Los pastores, personas ordinarias, pero importantes para Dios. Hemos estado diciendo, pues, que Dios ha usado diferentes personajes a través de su ministerio a el mundo, y en este caso hemos estudiado a José, hemos estudiado a María, y hoy vamos a enfocarnos en los pastores que estaban velando sus rebaños cerca de la ciudad de Belén. Y vamos obviamente a aprender pues algunas cosas sobre su carácter moral y obviamente algunas debilidades, en este caso el temor a los acontecimientos. Los pastores, hemos dicho, ¿verdad?, eran personas ordinarias y no muy tenidas en cuenta. Algunos los consideraban como personas, ¿verdad?, sin ninguna educación, y hasta cierta manera los consideraban alborotadores. Los religiosos de los tiempos del Señor Jesucristo los despreciaban porque ellos, ¿verdad?, no podían ser parte del sistema religioso de ellos. Ahora, porque ellos cuidaban obviamente de sus animales. No les veían ellos ninguna utilidad. Ahora, la única utilidad de la que ellos obviamente tenían, ¿verdad?, provecho, era la de proveer la de los animales para los sacrificios en el templo. Dios, pues, quien es misericordioso y se manifiesta a todas las personas, quiso mostrar su favor a estas personas y mostrar que su amor no tiene límites, que toda persona es importante para él, y esa es una de las razones más importantes por las cuales Jesús
El Mesías, el Salvador de este mundo, vino en una forma humana. Así es que el versículo 8 nos dice que en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche. O sea, vemos ahí, como dije anteriormente, que los pastores eran gente ordinaria. Gente ordinaria. Cristo nació durante la noche. Algunos judíos nos dicen, ¿verdad?, que la futura redención será en la noche. Y uno de los teólogos, ¿verdad?, de la Reforma, llamado Jerónimo, nos dice que según la tradición de los judíos, Cristo vendrá o vendría en medio de la noche, como fue en la Pascua en Egipto, que mataron, ¿verdad?, al cordero para que viniera la salvación a los judíos. Es probable, pues, que ellos obviamente estaban en una región cercana a Belén, perdón. Ellos obviamente, pues, como sabemos, cuidaban de sus rebaños, estaban en el campo. Ahora, recordemos una cosa. Recordemos que es muy probable que el Señor Jesucristo no haya nacido en el mes de diciembre, porque sabemos que esto sería en pleno invierno. En el relato que Lucas nos acaba de decir, se nos dice que los pastores estaban en los campos donde acampaban cuidando sus rebaños, o sea, no estaban bajo techo. Eran hombres, obviamente, diligentes, personas diligentes, que estaban cuidando a sus ovejas, sus rebaños, los guardaban, los resguardaban durante la noche, durante el día, obviamente para protegerlos, alimentarlos. Y en la noche lo hacían bajo 4 vigilias. Recuerde, era la tarde cuando empezaba a oscurecer, a la medianoche, después cantaban el gallo en la madrugada y hasta el amanecer eran 4 vigilias. Como dije yo, es muy probable que el Señor Jesucristo haya nacido tal vez entre septiembre, octubre, antes de que entrara el invierno. Pero no vamos a hablar de eso. Lo que he dicho, sabemos que el Señor Jesucristo nació, vino a este mundo, se ha establecido una fecha por casi más de 1000 años, 1500 años, y entonces nosotros obviamente lo dejamos así y celebramos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice el versículo 9, un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Bueno, vemos ahora un evento extraordinario a una gente ordinaria. O sea, dice que se les presentó un ángel del Señor. Es muy posible que este ángel sea el mismo ángel Gabriel, quien ya le habló a Zacarías, quien también le habló a María sobre los grandes acontecimientos que esto traería a la historia de la nación de Israel y de todo el mundo. Esto obviamente sabemos que no es algo común. Cuando digo que no es algo común, pero vemos que Dios está obrando en las vidas de personas comunes. Y sabemos que hasta el día de hoy, recordemos algo, hasta el día de hoy Dios ha obrado y seguirá obrando, ¿verdad?, sus actos maravillosos sobre todo el mundo. Hoy seguimos viendo, ¿verdad?, por medio de esos actos poderosos, por medio de su creación, por medio de su misericordia, por medio de su benevolencia, por medio del orden cósmico, por medio de todos los alimentos que comemos cada día, la salud que percibimos, las familias, los niños, el amanecer, el atardecer. O sea, son tantísimos, ¿verdad?, eventos extraordinarios que también, al igual que ellos, de estos pastores pudieron percibir. Ahora, se nos dice ahí, ¿verdad?, y la gloria del Señor, ¿verdad?, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. O sea que aquí vemos una luz
gloriosa, una luz extraordinaria que manifestaba la misma presencia, fíjese, de Dios. Una luz que brilló de una manera tan sorprendente a todo su alrededor, y de esa manera pudieron percibir la presencia del ángel, ¿verdad? Que estaba, yo creo, en el aire y que estaba sobre ellos. Ahora, fíjese que esa luz se nos dice algo muy importante. Dice, la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Una luz muy parecida y que fue también manifestada en el tabernáculo cuando Moisés y Aarón se presentaron a Jehová. Leo yo en Éxodo 40:34. Dice, entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. O sea, la presencia misma de Dios estaba ahí ante estos hombres. Y eso es algo importantísimo porque entendamos, ¿verdad?, que en el Nuevo Testamento Cristo es la luz gloriosa que alumbra a todo hombre. En Juan 8:12 se nos dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjese que podemos ver, mis hermanos, que ahora en este nuevo pacto, cuando Cristo Jesús vino y murió en la cruz del Calvario, ¿verdad? Dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Hay un nuevo pacto y en este nuevo pacto la pared intermedia de separación que existía entre los judíos y los gentiles fue derribada. Esa pared es la ley ceremonial. Esa ley ceremonial que se componía de muchos mandamientos que eran difíciles, ¿verdad? Y que de llevar a cabo. Y obviamente había una distinción entre judíos y entre gentiles. Pero no solo entre judíos y gentiles, entre pobres y ricos, entre sabios e ignorantes, entre religiosos y no creyentes, hombres y mujeres y de toda condición social. O sea, vemos que ahora Cristo Jesús, la luz del mundo, ¿verdad?, no tiene distinción. Alumbra el corazón de todo hombre, de toda persona que viene a Él. Ahora, nos dice el versículo 10, el ángel les dice, no teman porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Tuvieron temor al ver tan gran, obviamente, maravilla delante de ellos. Como es natural, tuvieron temor porque obviamente es un acontecimiento extraordinario. Y el responder con miedo es algo natural para todos nosotros, los hombres. Pero Dios siempre nos da, fíjese, razones y soluciones para poder vencer nuestros temores. Tenemos temores, fíjese, todos nosotros tenemos temor a lo desconocido. Tenemos temor a la muerte. Tenemos temor a la otra vida. ¿Qué hay en la otra vida? Tenemos temor, ¿verdad?, a la eternidad, temor a los espíritus. Y obviamente que todo eso, el temor nos ata a vivir de cierta manera. Pero el temor, fíjese, que existe muchas veces en el corazón de nosotros los seres humanos, disipa con las buenas noticias el temor. O sea, el temor se disipa con las buenas noticias. Ahora, no solo para ellos, estos pastores, sino para la nación de Israel y para todo el mundo. Ahora, les da la razón en el versículo 11. Dice, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido el Salvador prometido a la nación de Israel. Por fin había llegado a este mundo. ¿En dónde? Pues en la ciudad de Belén, la ciudad de David. El Mesías,
el Señor de señores, que había sido prometido desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron y hubo juicio, pero Dios hace una promesa, la primera vez que es compartido el evangelio, ¿verdad? Que nacerá un hijo de la mujer, y éste aplastará la cabeza de la serpiente de Satanás. Y después los profetas, ¿verdad?, nos van dando más claridad sobre el asunto, porque en el libro de Isaías se nos dice que la Virgen dará a luz a un hijo, un varón, ¿verdad?, que va a venir a regir al mundo. Entonces, Cristo Jesús es anunciado a estos humildes pastores, quienes, fíjense, tienen el privilegio de escuchar esa gran noticia en la ciudad de David. Ahora se les dan señales. El versículo 12 dice, esto les servirá por señal. Hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. El Salvador, pues, como dije yo, ¿verdad?, nació, y el ángel les da los detalles que ellos obviamente más tarde van a poder verificar por sí mismos. La ciudad de David es la ciudad de Belén, ¿verdad? Belén de Judea. Ahora se les dice un niño varón, ¿verdad? Y que estará acostado en un pesebre. La ciudad de Belén posiblemente no era un lugar muy grande. Es posible que esa noche también nacieron algunos otros niños, pero se les da los detalles. Fíjense, un niño varón en la ciudad de Belén de Judea, un niño varón, y algo que no es común, acostado en un pesebre. El pesebre, ¿verdad?, es el cajón en el cual se le daba de comer al ganado, a los animales. Y obviamente, como nosotros sabemos, el Señor Jesucristo nació en unas condiciones, ¿verdad?, muy, muy pobres, en la manera en la cual no hubo un lugar seguro que Él naciera en el mesón, y tristemente tuvo que nacer en un establo, rodeado de animales. Pero, ¿verdad?, Dios en su misericordia permite, ¿verdad?, que cuando menos tuviera un lugar. Ahora, recuerde, ninguno de nosotros permitiría que nuestros hijos, que alguien a quien conocemos, a alguien aún que no conocemos, permitiríamos que naciera bajo esas condiciones. Pero fíjese cómo Cristo Jesús, el Mesías, Dios encarnado, tristemente nació en esas condiciones. Ahora, estos humildes pastores tienen ese primer privilegio, ¿verdad?, de escuchar la gran noticia. Hallaron pues a este niño, obviamente, en ese lugar. Ahora, antes de que ellos salgan, puedan comprobar eso, el versículo 13 y 14 nos dice, ¿verdad? Y de repente se apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora, entendamos, obviamente, aquí se nos está diciendo que estos ángeles están dando honra y gloria a Dios, y están celebrando, ¿verdad?, esa advenimiento, esa venida del Señor Jesucristo. Y les dice, ¿verdad?, en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Ahora entendamos una cosa. Esta paz que este niño, que el Señor Jesucristo viene a traer, no es una paz mundial. Porque aunque Cristo estuvo en este mundo como adulto, creció y murió, ¿verdad?, no hubo una paz mundial. Entendamos eso. Ahora, entonces, cuando Él dice paz a los hombres, ¿verdad?, que de buena voluntad, o entre quienes Dios se complace, nos habla, ¿verdad?, más bien de una paz, fíjese, que es hecha a través de la sangre de Cristo Jesús
por medio de su muerte en la cruz. Aquí se refiere a Cristo mismo, quien es llamado, fíjese, en el libro de Miqueas 5:5, el hombre de paz. En el libro de Efesios 2:14 dice que Él es nuestra paz. Y esa paz, mis hermanos, que todo hombre, que todo individuo necesita, vino por fin a este mundo, vino a esta tierra, recién nacido, ¿verdad? Para hacer la paz entre Dios y los hombres pecadores. Él es el autor de la paz entre judíos y gentiles, que estaban tanto judíos como gentiles, estaban enemistados con Dios. Y Cristo Jesús, al venir y morir en esa cruz del Calvario, viene a anular, fíjese, esa ley ceremonial por medio del Evangelio. Y así, ¿verdad?, nos conduce a llevar, ¿verdad?, una relación con Dios, pero de una manera como Dios quiere. Ahora, claro, un día Cristo viene y va a reinar y Él va a imponer, obviamente, ¿verdad?, su paz en este mundo. En el reino milenial, Cristo Jesús regresará y dice que Él regirá con vara de hierro. Y dice que todo, en el libro de Isaías se nos dice, ¿verdad?, que todo instrumento de guerra será convertido, ¿verdad?, en artículo de labranza. Eso quiere decir que mientras Cristo esté presente, mis hermanos, no hay, ¿verdad?, en este mundo necesidad de guerras, no hay conflictos bélicos entre naciones, porque Él, el Rey de paz, nos gobierna y nos gobernará por toda la eternidad. Eso es un gran privilegio. Ahora nos dice en el versículo 15 y 16, dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. O sea, primeramente los pastores, veamos algo. Fíjense que los pastores de miedo, tienen miedo, pero ahora pasan que a la obediencia. Dice, vayamos pues. Fíjense que ellos no fueron, ¿verdad?, llevados por la desconfianza o preguntando, ¿será verdad esto, lo que dijo el ángel? Obviamente que no, sino que se están animando los unos a los otros para ir a Belén, ¿verdad? Y poder ahí confirmar, fíjese, aquello que se les había dicho. Lo que el ángel, ¿verdad?, les estaba expresando y que obviamente ellos pudieron testificar, ellos pudieron obviamente ver. Fueron a Belén. No sabemos qué distancia había de los campos donde ellos estaban hasta el lugar de Belén, pero se apresuraron para ver, ¿verdad?, y poder ser testigos de aquello que se les había dicho. Y así ellos, fíjense, fueron los primeros a quienes se les manifiesta y se les dice, ¿verdad?, que el Salvador, Jesucristo, el Mesías prometido, ha venido a este mundo. Y ahí donde ellos, yo creo que pueden aún no solamente eso, pero pueden confirmar su fe. Y ellos serían testigos de la verdad de este gran evento y así poder informarlo con mayor certeza. Fíjense que, como dije al principio, los pastores eran gente que no eran considerados gente, ¿verdad?, de mucha confianza. Pero ahora, bajo este acontecimiento, ellos tienen esa oportunidad al ser obedientes e ir y ver con sus ojos lo que ha sido, ¿verdad?, declarado por medio del ángel. Ahora,
Ellos llegan, el versículo 16 dice, fueron a toda prisa, hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y versículo 17, cuando lo vieron, dieron a saber lo que se les había dicho acerca del niño. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lo encontraron? ¿Cómo llegaron a ese lugar? Bueno, me imagino que eran individuos, personas que eran conocidas, ¿verdad?, en esa región. Tuvieron que tal vez preguntar a algunos de los vecinos que los conocían, ¿verdad? Y hasta que dieron y llegaron a donde estaban María y José. Y obviamente cuando dice les hablaron, ¿verdad? Vieron y dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de este niño. Y las personas que llegaron y que pudieron percibir, porque ahí nos dice, y todos los que oyeron se maravillaron de las cosas que les fueran dichos por los pastores. O sea que las personas, ¿verdad?, que escucharon esto, que vinieron también, que tal vez escucharon el alboroto o algo pasó, también ellos se quedaron sorprendidos porque estos hombres están manifestando, ¿verdad?, el gran evento. Y no solamente, fíjense, el evento de los ángeles, pero cuando llegan, ellos encuentran, ¿verdad?, a María, a José, a Jesús, ¿verdad?, acostado en el pesebre. Fue una sorpresa para todos ellos. Fue algo, obviamente, que maravilloso. Y eso es algo, fíjese, que nosotros a través de los años hemos escuchado y nos mandamos tarjetas y vemos, ¿verdad?, fotografías hechas por grandes artistas. Pero, hermanos, eso es algo que nosotros tenemos que también tener conciencia, y al igual que estas personas, ¿verdad?, maravillarnos. Maravillarnos, ¿por qué? Porque recuerde, todos estos individuos, ¿verdad?, habían esperado por milenios la venida de el Mesías, del prometido, ¿verdad?, aquel que vendría a restaurar esa relación entre Dios y los hombres que había sido rota por el pecado. Y nosotros debemos, cada vez que recordamos el advenimiento del Señor Jesucristo, debemos de la misma manera estar agradecidos y maravillados por todo lo que Dios ha hecho y hace y hará en nuestras vidas. Fíjese que en el versículo 19 dice, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. María reflexionaba, pensaba en toda esa serie de eventos, ¿verdad?, que ella ya había escuchado y había visto. Primeramente, el ángel que se le aparece a Zacarías, el esposo de Elizabeth. Después, el ángel que se le aparece a ella, ¿verdad?, que es el mismo ángel Gabriel y que le manifiesta las cosas que han de acontecer. El ángel que se le manifiesta a José en el sueño para que ella, obviamente, ¿verdad?, pueda ser recibida como su esposa. Y ahora este gran evento, el evento en el cual Dios es manifestado a los pastores y ella, obviamente, ¿verdad?, medita. Ahora, en mi estudio anterior dije, ¿verdad?, que María reflexionaba y ponía en su corazón estos acontecimientos porque sabía que esto no pararía ahí. Ella sabía que vendrían más acontecimientos en el futuro. Y como dije, en esos 33 años que aproximadamente vivió nuestro Señor Jesucristo en este mundo, como en una forma, con un cuerpo humano, ¿verdad?, ella reflexionaba y todos esos eventos, ¿verdad?, los estaba guardando en su mente para, ¿verdad?, ella misma expresarlos a sus hermanos, a medios hermanos del Señor Jesucristo, a José y a todos aquellos que ella pudiera compartirlos, ¿verdad? Dice el versículo 20, y los pastores se volvieron
glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. O sea, ellos volvieron nuevamente a sus lugares donde estaban sus ovejas, glorificando a Dios por el nacimiento del Mesías. Lo pudieron ver, lo pudieron percibir, lo pudieron estar ahí en el lugar. Y le alabaron. Estaban maravillados por esa gracia que Dios les concedió. Ese alto honor puesto sobre ellos. Y fíjense que así comprobaron, ¿verdad?, que concordaba todo lo que el ángel les había dicho con las cosas que ellos veían ahora. Y eso obviamente es algo extraordinario, es algo maravilloso. En conclusión, en este pasaje podemos ver pues que Dios interviene en las vidas de las personas, sin importar cuál sea que su condición. Los pastores eran gente ordinaria, pero recibieron la gran noticia de que el Salvador por fin estaba en este mundo, reconciliando a los pecadores con Dios. Como dice el pasaje en el libro de Efesios, derribando las paredes intermedias que separaban a los no judíos de los judíos. Ahora, no solamente eso, también poniendo fin a las clases sociales, entre ricos y pobres, entre religiosos y no religiosos, entre inteligentes y gente simple. Eso nos habla pues que Dios es misericordioso y se manifiesta a toda persona. Él quiso mostrar su favor a estas personas y mostrar que su amor no tiene límites, que toda persona es importante para Él. Recuerde, muchas veces creemos que no tenemos valor ante otros y a veces ni ante nosotros mismos. Pero Dios, quien es misericordioso, nos afirma que somos importantes para Él. El mundo puede decir que somos producto de la casualidad y que todo concluye al morir. Pero Dios nos ha hecho, fíjese, para vivir una eternidad y que solo tenemos que reconocer nuestro estado de pecado, arrepentirnos y creer que Cristo, Jesús, vino en una forma humana como ese niño, ¿verdad?, para que en un futuro Él tomara nuestro pecado al morir en la cruz y de esa manera reconciliarnos con Dios. Y ese es, ¿verdad?, uno de los mensajes en este día que tenemos nosotros, ¿verdad?, delante de Dios. Vamos a ir en oración para ser despedidos. Padre bendito, venimos dándote las gracias, la honra y la gloria, al igual, Señor, que estos pastores. Nosotros, Señor, no somos grandes personas, somos gente, Señor, simple. Pero, Padre, tú has puesto en nuestros corazones, al igual que estos pastores, Señor, el de buscar con diligencia en tu palabra, Señor, lo que tú nos has prometido. Te amamos, te honramos, celebramos, Señor, el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo con gozo y alegría. Estamos eternamente agradecidos por lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Te amamos, te honramos y te agradecemos pues por todo esto. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, les agradezco el haberme acompañado. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.